Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Steven Sus Valencia García, estudiante de automatización electrónica industrial y practicando la materia de dinámica y mecanismo. Nos propusieron grabar un video acerca de la solución de un mecanismo de 4 barras, relacionado con lo que está en el taller, que habían dos. Quiero explicar el primero, que se trata de esta figura que está aquí. Podemos observar lo que nos dice que la figura tiene el eslabón O2A y O2B, O4B es igual a 0,75 pulgadas, y O2 y O4 y A y B, el eslabón AB y el eslabón O2, O4, que vendría siendo la bancada, son igual a 1.5, quiere decir que son paralelos y tienen la misma medida. Ahí ya nos podríamos dar una idea de que podría ser un mecanismo de tercera clase, que cualquier inversión podía ser doble manivela o doble balancín. Y bueno, y nos dice que AC, el eslabón AC tiene 1.2 pulgadas y un ángulo de 30, que vendría siendo delta 3. Nos pide encontrar el ángulo 3, el ángulo 4, omega 3, omega 4, velocidad A, velocidad B, velocidad C. Y tiene una velocidad angular omega 2 de 15 radios sobre segundo. Va en direcciones contrarias a la manecilla del reloj, quiere decir que esa velocidad es positiva, como nos muestra aquí. Bueno, observemos que tenemos una semijunta rotativa. Esas semijuntas simplemente pueden ser reemplazadas por eslabones, ya dependiendo del radio que nos muestran aquí, que es de 0,75. sería algo muy fácil de reemplazar. Entonces seguimos las posiciones. Hablando de las posiciones, del análisis de posiciones, aquí nos encontramos ya con el mecanismo ya reemplazado, los eslabones, las semijuntas por los eslabones. Tenemos el eslabón AB y tenemos el eslabón BC, que en sí sería O4B y O2A. Miden 0,75, son iguales. Se sabe que también desde el punto A al punto B ese eslabón mide 1.5. Mide exactamente lo mismo que la bancada, quiere decir que son paralelos. Así que yo podría simplemente observar que el ángulo que tenemos aquí va a ser igual al ángulo que tengamos en O4. El ángulo de O2 va a ser igual al de O4. Así que ya nos haríamos una idea. O2, O4. Ya tendríamos O2 y O4 y nos piden hallar O3. Pero resulta, y miren, que A y B se encuentran en todo el eje de las X. Eso nos diría que parte desde un punto y termina en este, pero parte desde el punto de las X desde 0 y pasa por toda la línea. Así que quiere decir que ese ángulo es de 0. Y esto es 30 grados, vendría siendo delta 3, que sería el ángulo de entre A y C. Bueno, seguiré explicando las velocidades. Vamos a las velocidades. Están acá arribita. Velocidad A. Dice que es omega 2 por la distancia o longitud del eslabón O2A. Entonces omega equivale a 15 radianes sobre segundo por 0.75. Ya se sabe que esta velocidad irá en dirección contraria a la manecilla del reloj, igual a omega 2. En esa misma dirección irá BA. Nos da 11.25 pulgadas sobre segundo, pero sabemos que esto es una medida extremadamente amplia que no podríamos aplicar en el mecanismo que se va a dibujar, porque es extremadamente amplia. Así que tenemos que
sacarle un factor, el factor escalar de velocidad, que es la velocidad real sobre la velocidad del dibujo. Tendríamos velocidad real, que es igual a 11.25 sobre la velocidad del dibujo, que sería una velocidad imaginaria que nosotros aplicaríamos. Podría ser cualquiera, pero en este caso preferible elegir uno. Así que si queremos hallar otras velocidades o velocidades angulares, tienen que ser multiplicadas por este número o divididas por este número. Velocidad B sobre velocidad B respecto a, dice que omega 3 por la distancia en el eslabón AB, y omega 3 sería igual a la velocidad de B respecto a y la distancia de el eslabón AB. Para hallar esto tenemos que hacer el triángulo de velocidades. Pero si ustedes se pudieron ver, dado cuenta en la parte anterior, que el ángulo O2 y O4 son iguales. Y los eslabones de esa parte tienen la misma medida y van en el mismo sentido. ¿Por qué razón? Porque O2 va hacia esta dirección, así que O4 irá hacia la misma dirección. Eso quiere decir que los dos, teniendo ángulos y longitudes iguales, van a estar en la misma dirección, como mostramos aquí. BA y AB siempre en la misma dirección. Las velocidades siempre van a ser perpendiculares al eje, perpendiculares al eslabón que estará anclado a su ángulo. Así que BA, velocidad B y velocidad A estarán en la misma línea. Y entonces nos dicen que para hallar la velocidad de B respecto a, observamos que en los triángulos que se forman, en este no se forma uno, así que no se mostraría muy bien, pero velocidad A inicia aquí y termina acá. Y la velocidad B siempre va a comenzar donde comienza la B y hacia donde se diría. Y la velocidad B respecto a comienza donde termina BA y termina donde termina BB. Y así tendríamos el primer triángulo de potencia. Ya teniendo la distancia medida, aquí observamos que la velocidad BA se encontraría en ese puntico, así que equivaldría a 0. 0, y como les dije, se multiplica por la velocidad real, la principal que obtuvimos, que fue el vector, el factor escalar, y nos da 0. Precisamente, acá lo observamos gráficamente y con la fórmula nos verificamos eso, 0. Omega 3, 0 sobre 1.5 pulgadas, 0. Velocidad B sería la misma, si aplicamos la fórmula nos daría lo mismo. Aplicamos la fórmula, 1 por 11.25, que sería la misma distancia, nos da la misma velocidad que A. Y omega 4, dividimos su distancia de ese eslabón en la parte de omega 4, que vendría siendo el eslabón O4, es 0.75 y 11.25, y nos da 15 radianes, la misma velocidad angular que veamos. Entonces, por último sería la velocidad de C. Velocidad C respecto a, que sería omega 3, que lo tuvimos, que ya era igual a 0, y su longitud de P respecto a sería igual a 0 en la multiplicación. Tratamos de hacer los pasos, así saque de 0, 0 sobre 11.25 y nos vuelve a 0. Ya sabemos que esta B, velocidad C respecto a, será igual a 0. Se encuentra aquí en este punto, como se muestra en la imagen, igual a 0. BC será igual a 1 por 11.25.
y nos daría la misma velocidad que la BA y velocidad B, totalmente iguales, como se observan aquí en el supuesto triángulo. Bueno, y esto sería todo. Y esta sería toda la explicación. No explicaría con más detalle, no expliqué con más detalle porque el tiempo es poco. Si pudiera hablaría hasta media hora, una hora, pero ya, solo suficiente.